Hola, ¿ahora? Ahora. ¿Qué pasaba? Ahora. Es que creo que me ha saltado un mensaje de error de la propia aplicación, como que no sé lo que va a aguantar esto, pero oye, te voy a dar las gracias, lo primero, obviamente. Vale, muy bien. Te voy a dar Jesús, pues cuando tú quieras. Ay. Hola. Os aseguro que cuando al fin escuché a Elvira, recuperé el pulso. Había estado meses intentando tener esta charla con ella y cuando ya parecía que estaba todo en orden, falló la aplicación, el wifi o quizás se me cayó el salero sin darme cuenta y no me lo eché por la espalda, no lo sé. Lo bueno es que después de todo fue bien y sin problemas, y menos mal. ¿Por qué es tan importante para Pecadito charlar con Elvira? Porque este proyecto necesita de personas que no crean o que tengan una visión alejada de la Iglesia. Y hay muchas personas así, que ni les va, ni les viene, ni quieren hablar de ello. Pero otras lo expresan, como es el caso de la invitada de este episodio. Acordaros de suscribiros al podcast desde donde lo estéis escuchando y si al terminar os ha gustado, compartidlo en redes etiquetando la cuenta de Pecadito. Me ayudaríais mucho para poder seguir con este proyecto. Ahora sí, Elvira Lindo, bienvenida a Pecadito. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Estoy dentro, estoy fuera, me juzga, no me espera. El coro canta alto, mi silencio desespera. Pecadito, yo no valgo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero nunca redimido. En el barrio y en la iglesia, soy santo, un perdido. La campana resuena. Gracias, Elvira. Vamos a comenzar por... Siempre hago lo mismo en este podcast, que es arrancar un poco desde atrás, desde los inicios. Siempre te escucho hablar de una manera crítica, y me gustan esas críticas además, hacia la Iglesia, hacia todo lo que representa, pero no sé si en tus inicios, si tuviste una educación o hubo algún contacto con la religión católica como tradición, como transmisión, lo que llaman transmisión de fe por parte de alguno de tus padres, o no hubo realmente. ¿Cómo fue esa Elvira pequeña en ese contacto con la Iglesia o con la religión? Bueno, yo vengo de una familia por parte de mi madre católica. Entonces, pero no beata, católica. Con ese tipo de principios de la religión que digamos que se podrían extrapolar afuera de la religión. Quiero decir que tú podrías seguirlos como tal vez como una guía de buen comportamiento, buenas intenciones, buena vecindad, ciudadanía, etcétera, ¿no? Es decir, que mi madre era de una familia católica. Íbamos a misa cuando éramos pequeños y luego cuando íbamos al pueblo pues pertenecía a una familia, pues eso, mis tías iban a misa, mi tío, uno de mis tíos era el que tocaba el órgano y dirigía el coro y luego iba con un pequeño órgano por todos los pueblos de alrededor con el cura para que las misas en las aldeas tuvieran algo de música. Yo me gustaba subir al coro, cantar. Entonces nunca he sentido un rechazo hacia lo que suponía en cuestión de convivencia y todo eso. Luego yo pienso que algunos de mis valores se parecen, ¿sabes? Lo que desde luego he sido más crítica y públicamente es con toda la institución católica y con el peso que pudo tener sobre las vidas de cualquier español durante la dictadura y luego sobre el peso y después y sobre el peso que han tenido y tienen sobre la educación y sobre el libre albedrío de los individuos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la influencia de la Iglesia Católica, el poder que ha tenido, la crueldad que ha tenido con la gente, ¿no? Ya no te digo con las mujeres, ¿no?
pues claro, soy absolutamente crítica, pero no con la gente que ha tenido fe. Eso es otra cosa No, eso diferente. por descontado. Por descontado. Déjame que te rebobine un poco. Cuando eras pequeña has contado esas, pues esos actos, subías al coro y te gustaba y tal. ¿Crees que tenías ese sentimiento de fe y en algún momento dejaste de tener? ¿O no llegaste a materializar ese pensamiento de creo que tengo fe? ¿O cómo fue ese momento de decir, oye, pues hasta aquí? Aquí veo muchas cosas que no me gustan. Yo creo que tenía fe. Pero en el fondo, en mi carácter, pues creo que era una niña que le gustaba pertenecer a una familia, formar parte de ella, formar parte de... A mí el pueblo me encantaba de niña, fue mi felicidad. Entonces, todas esas... No lo cuestionaba, todas esas tradiciones que eran mucho más pequeñitas, que luego ahora se han convertido en turísticas casi, ¿no? Pero yo las he vivido en manos de mis tías, la Semana Santa, las procesiones, pero todo era muy pequeñito, era un pueblo muy pequeñito, entonces he vivido toda esa especie de representación religiosa y a mí me gustaba, porque tenía una folclore, magia. ¿no? Sí, porque tenía una magia, tenía su parte por supuesto, de fe, pero también de superstición, de tradiciones también muy arraigadas a la zona y todo eso. Entonces, yo creo que cualquier niño fantasioso se sentía atraído por eso, ¿no? El que por cada casa del pueblo pasara la imagen, esta pequeña hornacina de madera con una imagen de la Virgen, y ahí a un lado de esas puertas estuvieran los nombres de todas las vecinas que recibían esa Virgen y que estuviera la de mi tía. Todo me parecía misterioso, el creer que había otra vida, la vida de la vida del más allá, los muertos, esas cosas me daban una mezcla de curiosidad y de miedo también, ¿no? Pero por ejemplo, yo ahora espero ir para Todos los Santos al pueblo, subir al cementerio, que allí finalmente mis padres no vivimos allí, pero finalmente están enterrados allí, mis tíos, mucha familia tengo en el cementerio. Entonces, pues ese diálogo que tú llegas a una especie de acuerdo de creer, ¿no? Pues en estas cosas, pues quiero creer que de alguna manera las personas que me criaron me están mirando, etcétera. Tú puedes saber interiormente que no es verdad, pero ¿qué más da? O sea, hay cosas que yo creo que pasado un tiempo pues las necesitas, ¿no? O no te... O sea, o no es un impedimento la razón, la racionalidad no es un impedimento para dejarte llevar por todo eso. Pero ya te digo que mi familia es católica, pero no beata. Aunque mi tío fuera el director del coro, dirigiera el órgano, etcétera, yo no los veía como personas beatas. Y ahora la que queda viva, que tiene 95 años, que está muy bien de la cabeza, pues por ejemplo, España ha cambiado. Pues todos tenemos miembros en nuestra familia que son gays, ya han salido del armario, y cómo las personas mayores, gracias al amor, han logrado tolerar algo que les parecería inaceptable dentro de su sistema moral hace 20 años. Pues eso es bonito. Y yo he visto cómo las personas han cambiado y aceptan eso. Me parece que han aceptado más los cambios que ahora, esta especie de regresión en las personas jóvenes, ¿no? Entonces, pues no tengo nada, o sea, veo que van a misa, alguna vez puedo acompañar a mi tía, si va sola, no tengo ningún problema con eso. Más bien es con la autoridad eclesiástica. Ahora hablamos de la autoridad, porque además me he leído muchos artículos, sí. Te había escuchado, ¿no? Pero he hecho un poco, he ido recopilando, ¿no? Un poco todo ese pensamiento y lo tengo disgregado en algunos bloques. Pero te quería preguntar, ¿en qué momento
hubo un momento que tú dijiste, no sé, pudo ser con 10, 13, 14, 16, 18, que dijiste, a mí esto de la religión, la fe, ¿fue más un desapego por la iglesia? Hablando en cuanto a la religión, porque es la religión que aquí todos hemos mamado, sí o sí. ¿Fue más un desapego por culpa de la iglesia o fue más un, oye, no, es que mi manera de ver la vida, mi manera de entender la trascendencia, mi espiritualidad, no va acorde a la religión católica o no va acorde a las religiones? Es que al margen de todo ese mundo infantil un poco mágico, que te diga, yo luego crecí, hice el bachillerato en una ciudad como Madrid y en un barrio de la periferia muy politizado, entonces politizado de izquierdas, y entonces pues ya era como una cosa como incompatible, o bien pertenecías a aquello que se llamaba entonces cristianos de base, que eran igualmente de izquierdas, pero que estaban, o sea, digamos, en un grupo que, pues todo aquello de la teología de la liberación, etcétera. Y si no, ¿quién? O sea, es que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza, es que desapareció de mi vida, se borró. Y casi como... Yo no tuve ninguna crisis de fe, no tuve que aceptar una nueva realidad, no. Fue la propia vida la que se impuso y es que dentro de los jóvenes con los que yo me movía hubiera sido una cosa incomprensible. Imagínate que yo hubiera ido a una manifestación y luego me hubiera ido a misa un domingo. O sea, no, es que no era lógico, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido más o sea, que entonces fue sin pensar y yo creo que fue una época en la que la gente joven se desvinculó muchísimo de la iglesia, de lo que habíamos vivido cuando éramos pequeños. En mi caso, no por nada traumático, pero mucha gente fue por cosas traumáticas o bien por malos tratos en el colegio, de todo tipo, ¿no? Porque ahora me está haciendo gracia como esta especie de reivindicación de las monjas que hay, porque desde luego en mi generación, es que yo no viví eso, ¿no? Pero en mi generación, mi hermana, por ejemplo, o gente que iba a colegios de monjas, fueron muy maltratados por algunas monjas. Entonces, pues me sorprende esta nueva cosa del ser monja como una aspiración. Es que no me lo puedo creer, no entra dentro de mi cabeza. Y además... ¿Por qué crees que está pasando? Hoy estos días he leído mucho, ¿no? Tema Rosalía, tema otras personas, y hay como dos, yo por lo menos he leído como dos vertientes, ¿no? Dos interpretaciones de esto. Por un lado, que es pues una cuestión pues como de moda, pues ahora se lleva esto, es más un, pues nada, un photocall donde te haces unas fotos con este nuevo estilo de vida. Y por otro lado he leído esa búsqueda de ciertas certezas, ¿no? Ante tantas incertidumbres, etcétera, y que muchas veces las religiones, como tienen las cosas como muy definidas, ¿no? Bueno, pues es más fácil decir, mira, compro el paquete hecho, que sé que después de A viene B, después viene C. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Yo la verdad es que lo vivo al margen, ni me va ni me viene esta ola o este movimiento que está pasando, pero no sé cómo lo interpretas tú. Yo creo que en el plano más pop es una moda, como otra cualquiera. O sea, quiero decir, lo veo completamente superficial, ¿no? Y que además ya se ha probado. Quiero decir que Madonna, la cantante, también tuvo un momento de cruces y de todo eso, ¿no? En el caso de Rosalía, que lo lleva más hacia la música clásica o la música sacra, pues no he oído el disco, creo que musicalmente puede estar muy bien, porque es una música... Quiero decir, si bebe algo de ese tipo de música, es una música maravillosa, pero así como querer envolverlo, eso, ¿sabes? Es como tener que tocarlo para creerlo, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, o sea, estás con managers, casas de discos, un mundo internacional, etcétera. O sea, esto es una moda y ya te puedes
el hábito no hace al monje, te puedes vestir de monja de lo que quieras, pero no te vas a retirar, vas a estar ahí viendo cómo se escucha tu disco, cuánto, ¿sabes?, qué recibimiento ha tenido. O sea, en ese aspecto pop me parece una estética, de pronto. Y luego, ya cuando oigo el discursito de la Virgen y tal, no me lo creo. Lo que sí que me creo es, bueno, desde luego que desde la parte más reaccionaria de la sociedad se pueda reivindicar ahora no ya, o sea, los evangélicos, etcétera, no solamente la religión que nosotros hemos conocido, pues eso me lo creo, como una necesidad de agruparse, de tener certezas y tal. Pero es que hay otra cosa que yo creo que es más defendible, que es en un mundo con tanta incertidumbre como esto, pues es normal que busques, igual que se buscan los orígenes, se busca una cierta protección, se busca una cierta espiritualidad, pero eso es bueno. O sea, eso, pues yo sé de mucha gente pues que hace prácticas budistas o meditación o trata de tener el alma un poco serena y todo eso, busca la autenticidad, la naturaleza, todas esas cosas yo las entiendo porque también las vivo así, pero eso no tiene nada, o sea, eso no tiene nada que ver con la iconografía católica o religiosa. Eso es una cosa diferente, más cercana para mí pues, a las enseñanzas budistas que a otra cosa o a otro tipo de vida más relacionado con la naturaleza, menos egoísta, más compasivo. Ese tipo de cosas, que hay muchas palabras que nos han servido de la religión católica. Está bien que nos hayan servido, ¿no? Pero a mí estas modas ahora, o sea, no, ¿sabes? O sea, como... y aparte que ni tan siquiera, y no la he visto, creo que la película de los domingos de Alauda Ruiz de Azúa es... Sé la película, pero soy horriblemente malo con los nombres. No creo que sea una defensa de la vida en un momento, ¿sabes? No creo que... Lo que pasa es que han coincidido, hay varias cosas, pero el que las cantantes pop se vayan a retirar, ¿sabes?, a un convento, todo y solo chicas. O sea, no sé cómo decirte. O sea, también es un momento que todo lo que tenemos que hacernos un personaje, ¿no? Sí, quizá, ¿no? Y vender un personaje o algo así, ¿no? Yo, por ejemplo, veo más cosas que sí te crees, pues por ejemplo cuando Leonard Cohen lo abandonó todo para irse a un templo budista, pero tenía mucho que ver con su forma de entender el mundo, tenía mucho que ver con las letras que hacía, con la música que hacía, había una coherencia entre lo que él entendía de la vida y todo eso. Yo no lo vi incoherente, nunca lo vi incoherente, pero para llegar, o sea, que esas son cosas muy difíciles, es muy difícil la retirada del mundo, ¿no? Eso es una cosa de verdad. De hecho, fíjate, yo tengo una amiga que, de hecho, fue mi jefa cuando yo me fui de cooperante a India. Ella era mi jefa, una persona normal. Había su fiesta, su tal, como todo, o sea, normal. Fue conmigo allí, estuvo 15 días y luego era mi contraparte en España, mientras que yo estaba ahí en India. Y fue pasando el tiempo. Y yo sabía que ella era un poco cristiana, pero tampoco fue tal. Y luego ella me dijo, pues es que creo que a lo mejor pudo tener una vida espiritual como hermana Agustín y tal, los santos, pero entre que lo dijo y entre que finalmente lo fue, estamos hablando de un periodo, no por ella, que aparte de por ella, sino por las propias hermanas agustinas. Dijeron, a ver, tú no entras aquí y dices, ala, ya, te haces monja. No, aquí no queremos gente así. O sea, no, tú te vienes poco a poco. Vas viendo, vas experimentando. Te vienes un poco, tal, no sé cuántos. Incluso aunque te quedes aquí 3 meses, esto es experimentar 1 año, tal, no sé cuántos. Y luego ya, si de verdad, después de... Es un proceso muy largo, entonces sí. Pero eso de
te viene este tal, dudo mucho que haya alguna congregación hoy en día que cometa ese craso error. Ya, y aparte es que la gente que he conocido cuando yo era adolescente, o sea, cuando España estaba abriéndose, o sea, la transición, etcétera, eran monjas que habían luchado por dejar de serlo, ¿sabes? O sea, que monjas que que habían dejado que habían colgado los hábitos. Entonces, yo me acuerdo una de ellas con la que tuve mucha relación, bueno, por una cosa familiar tuve mucha relación, una señora, y su amiga y otra amiga, todas habían sido monjas y estaban deseando salir para depilarse las cejas. O sea, que estaban deseando salir, ¿sabes? Para cosas para cosas importantes, para tener libertad, pero a veces para cosas tan banales como que te pueden parecer tan banales como esa, pero es muy representativa porque quiero hacer con mi cuerpo un poco, ¿sabes? Lo que quiero, y quiero presumir y quiero enseñar el pelo y todo eso. Entonces, bueno, pues Vamos a entrar en ese tema. esto me parece una frivolidad, la verdad. A ver, yo creo que habrá todo esto hay que darle un tiempo y hay que darle, es como las experiencias, dentro de poco habrá un pack de experiencias de vive la experiencia de una monja, vive la experiencia un fin de semana, regálaselo por solo 173 euros y cosas así. Ahora, vamos a entrar, ya que has entrado y volvemos a entrar en el tema de las libertades, la mujer, la iglesia. Obviamente esto es uno de los temas que más te pueden chirriar entre muchos otros. Ahora seguiremos con el resto de la crítica hacia la iglesia, pero no te puedo preguntar qué te ha llevado a esa conclusión, porque creo que es claro, pero ¿crees que el discurso no ha variado mucho en los últimos años? Ha podido variar en la forma, pero no en la realidad. Y no solo en eso, sino también en el de pues dejar que la mujer haga lo que le dé la gana con su cuerpo. Ya te digo que yo lo que experimenté en mi juventud, pero muy jovencita, era la necesidad de todavía tenías el pecado muy metido en la cabeza, era la necesidad de tener encuentros con chicos, de que no fuera todo tan escondido, Yo la verdad es que enseguida creo que fui muy libre, pero porque no me importó mentir, no me importó ocultar las cosas que hacía. Eso no me provocó conflictos, ¿no? Entonces, pues tuve relaciones muy pronto, a la edad que se empiezan a tener ahora, que lo leí el otro día en el periódico. Entonces, a lo mejor, pues era adelantada para ese momento. Fui al ginecólogo yo sola, con 17 años. Entonces estaban señalados aquellos ginecólogos que te podían atender, que te iban a atender y te iban a recetar la píldora. Entonces, pues sentía más conflicto cuando volví al pueblo y tenía que ocultar absolutamente quién yo era, pero lo estaban ocultando yo creo casi todos los jóvenes. O sea, había en ese momento pues una lucha generacional, o sea, nuestros padres habían venido de crecer, quererse, ser novios y casarse y seguir toda esa especie de losa que era la moral católica y mi generación, sobre todo de mujeres, fue todo lo contrario, que también se cobró no sé cómo decirte, pues también se experimentaron desigualdades porque era como una prueba en el mundo, ¿no? Las hijas de esas madres españolas que fueron amas de casa, pues de repente saltaron al mundo, a las libertades, a todo eso. Entonces, todo eso luego, o sea, que es osado, son cosas que se experimentan, que a veces
Porque yo creo que las mujeres nos lo creímos más. O sea, creo que para los chicos fue como mucho más fácil todo eso, porque las chicas ya podíamos tener libertad sexual. Entonces, en ese aspecto creo que para ellos era como que las chicas nos podíamos acostar con ellos. Era, eh, era una interpretación un poco errónea, ¿sabes? Entonces, pues me hubiera gustado no dejarme llevar por esa idea que se decía entonces de esta chica es abierta o esta chica es estrecha, sobre todo en círculos así como de jóvenes de izquierdas, etcétera, pues la chica que era abierta y era de verdad osada y de izquierdas y se acostaba con los chicos, etcétera, ¿no? Y la chica que decía que no. Entonces, yo creo que ese decir que no ha sido una enseñanza al cabo de... O sea, que has tenido que luchar para hacer lo que realmente te apetecía, ¿no? No lo que se... Porque en todo lo que tú dices sobre la religión, en todo se crean religiones, en todo se crean creencias, ¿no? Entonces, si eras una chica de izquierdas, tenías que ser de determinada manera, ¿no? Y yo he luchado siempre en mi vida por tener mi libertad y hacer conmigo lo que quisiera, lo más cercano a mi voluntad, ¿sabes? Ya no hablo de deseos, sino de mi voluntad, ¿no? No sentirme atropellada. Es un poco Entonces, el sentimiento de rebaño, ¿no? ¿el qué? Quiero decir, el sentimiento de rebaño, ¿no? Y de pertenencia, como decías, ¿no? Te pasó cuando eras pequeña, bueno, pues te sientes como parte del pueblo, parte del grupo, y luego cuando eres parte de la iglesia, si estás en la iglesia, por sentirte parte de la iglesia, y si estás en el grupo de izquierdas, por sentirte parte del grupo de izquierdas. Bueno, pues efectivamente, somos rebaño. no he querido nunca sentirme parte de un rebaño, ¿sabes? He querido ser, incluso si era siendo izquierda, ser como yo quería. No como podía imponerte una especie de catecismo en ese momento muy, muy de partido, etcétera. Es que no, mi forma de ser no lo soporta, ¿no? Entonces, pues yo, obviamente la Iglesia Católica diciéndole a la mujer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y avergonzándola por su cuerpo. No sé, Siempre ha habido una distinción, ¿no? Yo, en cuanto, fíjate, como católico, te lo digo, pero siempre he notado esa distinción. Primero porque obviamente yo si hubiera vivido la iglesia que a lo mejor viste tú, yo estaría quemándolas. Y segundo, porque es verdad, porque yo no he vivido ni esa enseñanza, ni por suerte he vivido en esa época. Y por otro lado, es como que yo siempre he notado los hombres han hecho siempre lo que les ha dado absolutamente la gana, han dicho y han pensado lo que les ha dado absolutamente la gana, y te lo hablo desde el punto de vista no de en general, sino en particular de dentro de la iglesia, como miembro que he sido de grupos, de parroquias y de un montón de cosas en el fondo. Lo he visto, muchísima más libertad a la hora de decir, hacer, etcétera, etcétera, de la que obviamente siempre se le ha impuesto a la mujer. A la mujer se le ha pedido que hiciera y dijera y pareciera. Mientras que el hombre, con que no se te viera, tampoco se le exige, sí, por igual, pero la realidad es que el peso moral siempre ha estado más. Totalmente. El yugo siempre ha estado en la mujer. Y también hay hombres que han presumido de hacer. Sí. Que te quiero decir, había cosas que tú dices tenían que ocultarse, pero también han presumido de ellas, ¿sabes? O sea que. No sé, yo, si te fijas realmente en cuanto hay una regresión en la sociedad, que todos pensamos que el progreso, o sea, que siempre se va a progresar, estamos en una situación, digamos, eso es mentira. ¿Sabes? Estamos en una situación en la que parece que todo está destinado a que fuera menos sexista, menos homófobo, o sea, que todo estaba destinado a ese camino, ¿no? Y cuando hay una amenaza de regresión, como hay ahora, porque lo está habiendo en muchos países del mundo, o sea, el movimiento como internacional, pues, ¿de qué se habla lo primero? ¿Qué es lo que se pone en duda? Lo primero, los derechos de las mujeres.
Y los derechos de las mujeres y el deseo de meterlas en cintura siempre está relacionado con el cuerpo. Siempre está relacionado con qué es lo que están haciendo con el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos cortar de sus libertades? ¿El derecho al aborto? ¿Qué es lo que sabes, de alguna manera el negar que existe una violencia que está destinada a ellas? El culpabilizarlas de determinadas situaciones. O sea, yo creo que hay países que esa regresión, o sea, la viven las mujeres sobre sus hombros brutalmente, ¿no? No es lo mismo decir Irán que Afganistán que decir España. Pero fíjate que no hay que irse tan lejos. Podemos irnos a Italia. Podemos irnos a Italia, por ejemplo, y entonces, pero siempre es una constante, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos? Porque dices, cada movimiento ultraderechista en cada país tiene sus peculiaridades. Y podemos diferenciar el francés, del italiano, del español, del húngaro, del americano. Pero ¿qué es lo que tienen en común? Pues lo que tienen en común es la moral que ha de regir la vida de las mujeres. Es ahí lo primero que tocan. Desde luego los homosexuales, pero te voy a decir una cosa, desde luego los homosexuales, pero hay en ciertos países árabes, o sea, un hombre le resultará más fácil, o sea, una mujer sí que no se puede ocultar de su condición, es lo que es. Entonces, pues yo creo que hay más capacidad de maniobra para un hombre, aunque sea homosexual, ¿no? Pero una mujer siempre va a mostrarlo, siempre va a ser lo que es y siempre habrá que taparle el pelo, habrá que prohibirle que aprenda, habrá que dejarla sin ir a la escuela, que sin conducir, sin salir a la calle, sin estudiar, todo eso, ¿no? Y luego hay cosas peculiares, como que hay mujeres que libremente en países donde no es obligatorio llevan el pañuelo en la cabeza o lo que sea. Yo ahí no me meto, cada uno hace... O sea, quiero decir que entiendo que nosotros en países como los nuestros tomamos muchas opciones estéticas y que le damos un símbolo a esto, o que nos depilamos, o sea, que hacemos muchas cosas, con lo cual, para mí la prohibición de un velo a una mujer que quiere llevarlo, aunque es posible que venga viene de una tradición patriarcal, pero la prohibición me resulta traumática. Es difícil, ¿no? Es que es difícil ver dónde está el límite de... Obviamente, si eso viene de una tradición machista, patriarcal, heteropatriarcal, que se le imponen y si no, repudiada por la mujer, por la sociedad, etcétera. Fíjate que no hemos tenido ningún problema. Está su libertad. Ya, pero fíjate que no hemos tenido ningún problema en que yo he vivido en Nueva York, donde hay una población, donde hay una comunidad judía muy grande. Y ahí no había ningún problema en que una parte, digamos, la más ortodoxa, por así decirlo, las mujeres llevaran peluca. Nadie estaba diciendo... En Brooklyn, ¿no? En Brooklyn. Nadie estaba diciendo, no, las mujeres judías llevan peluca y tal, no. Se resalta sobre todo más en las mujeres islámicas, ¿no? Y probablemente porque hay países en las que están completamente bajo el yugo de los varones y porque probablemente las estamos dejando olvidadas, ¿no? ¿Pero eso qué es? Pues es la religión. ¿Y qué es la religión? La excusa para que una parte de la población esté por encima de otra. Eso es lo que pasa con las mujeres. ¿Cómo voy a romantizar eso? ¿Sabes? ¿Cómo lo voy a convertir en una estética romántica que, digamos, idealice esa vida? Es que no me lo puedo creer. Ni me lo puedo creer, es que no lo puedo compartir.
¿no? Te voy a preguntar precisamente por eso, por el poder de las religiones, bueno, hablando de nuestro país, donde vivimos, el poder de la... Porque has sido muy crítica, obviamente, como lo está haciendo ahora, con el poder que tiene la religión en nuestro país, la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde crees que debiera llegar o no debiera llegar? Porque está presente en temas de educación, está presente en temas, en muchos temas, obviamente. ¿Hasta dónde crees que debiera estar o no debiera estar? ¿Hasta dónde se debiera permitir o no permitir? Te voy a plantear un ejemplo. Por ejemplo, tengo un amigo que me decía que no tendría que haber ni capillas en las universidades, ni permitir tal. Y dije, bueno, yo, considéralo. Y yo le dije, vale, entiendo tu manera de ver, que no quieres ver la religión en pintura, que cada uno la practica en su casa. Dije, pero bueno, yo también tengo libertad para rezar por la calle si me da la gana. Igual que puedo sentarme con un amigo en la cafetería y ponerme a rezar. Y puede haber un club de cannabis y yo no fumo especialmente, pero bueno, yo qué sé. Quiero decir que bueno, ¿por qué no? Como un sitio de paz. O vamos a decirlo, ¿no? Como hay en los aeropuertos, que no es una capilla, es una capilla multiconfesional, ¿no? Un sitio de paz. ¿Hasta dónde crees que debiera estar la presencia, en nuestro caso, de la Iglesia Católica o de la religión? Bueno, ¿O hasta dónde no? bueno, yo no soy tan rígida. Quiero decir que en un hospital no me parece mal que haya una capilla para personas, igual que si hay gente que reclama la presencia de un cura, ¿no? O lo que sea. No soy tan rígida en ese sentido. No sé en la universidad muy bien lo que pinta. O sea, ya en los centros educativos me parece otra cosa, ¿no? En aeropuertos que pasa tanta gente que es porque haya una capilla tampoco pasa nada, ¿no? Pero a mí me preocupa, o sea, que y esto es un tema muy polémico en España, que la educación católica esté tan subvencionada. Quiero decir que, en el fondo, actúa como si fuera educación pública, con todos los beneficios del sustento económico, pero creo que sin ningún tipo de control. O sea, que pueden estar dando una teoría creacionista en un colegio católico ya, pero lo estoy pagando yo también. Entonces, hubo un momento, yo creo que cuando empezó la democracia en España, que yo creo que tuvieron miedo a enfrentar este asunto porque había muchísimos colegios religiosos, ¿no? Pero claro, esto ha derivado en que la enseñanza pública laica se le ha ido esquilmando en su presupuesto, y la enseñanza católica ha seguido teniendo una gran subvención, ha estado subvencionada por el Estado, ¿no? Pero a su vez no asumen los problemas que pueden derivarse de toda la diversidad de la población infantil, en cuestión de otras lenguas, en cuestión de necesidades de los niños con discapacidades. O sea, que realmente esto cae sobre los hombros de la escuela pública. Hay un asunto que yo creo que no se ha estudiado convenientemente, que es la escuela religiosa puede de alguna manera sacudirse su responsabilidad con respecto a la, bueno, eso se sabe, al admitir alumnos de otras nacionalidades, ¿no? Y son alumnos que acaban derivándose a la escuela pública. Luego hay colegios. Sí, hay colegios. Quizá con un mayor control. Quiero decir dos cosas, por apuntarte dos cosas. Por un lado, quizá con un mayor control de este tipo de cosas, y por otro lado, bueno, yo es que estoy en contra en general ya. Estoy en contra de los colegios concertados, ¿eh? Sí. Como católico. Pero no por como católico, sino porque considero
todos los colegios tendrán que ser públicos y el que no, privado. El que quiera se paga un privado y punto. O sea, porque es que además acaban estando algunos en zonas muy, digamos, privilegiadas de las ciudades, donde los niños están yendo casi gratis de familias de alto standing y lo está pagando todo el mundo. Ahí es a lo que voy. Ahí es a lo que voy. Porque eso además es que sí que lo he presenciado y sí que lo he visto. Y eso, yo creo que una vez que la educación pública estuviera bien dotada, como hijo de maestra de colegio público, claro. Una vez que estuvieran todos bien dotados, pues ya, si hace falta, que es verdad que a veces hay necesidades y el ámbito público es muy difícil, ¿no? Realmente montar un colegio hace falta años hasta que montas un colegio, es todo muy burocrático. Y de vez en cuando te puede saltar esa burocracia, pues venga, pagamos un concertado aquí porque en este sitio hace falta un colegio, etcétera. Pero es verdad que en este país se abusa, por lo menos en Madrid, yo es lo que he visto, se abusa de ese tipo de educación concertada. Bueno, antes que nada, que la educación pública tiene que cumplir con muchísimos requisitos. Es decir, que está más controlada y entonces tiene que cumplir con los requisitos, con abrir protocolos en cuanto hay un acoso, etcétera y tal. La educación concertada se relaja más con respecto a esto, porque además no quiere perder su prestigio o no quiere perder las ayudas del Estado, etcétera, ¿no? Y eso puede tener consecuencias muy graves. Eso sabes que esto que acabas de decir, que yo no lo sabía, no. Mi hija ha entrado este año tiene 3 años, acaba de entrar en la educación, por así decirlo, ¿no? El año pasado, este año y sobre todo al principio, fuimos a visitar un montón de colegios y fuimos a públicos y fuimos a concertados que había por la zona, ¿no? Porque además, como no te llega el primero porque no hay hueco, en la segunda opción, es un galimatías muy difícil porque te la juegas, que como no entra en el primero, te puedes ir a un colegio que a lo mejor está a 40 kilómetros de tu casa o a 1 hora, ¿no? Y fuimos a ver algún concertado y en uno de los concertados yo hice la pregunta. Le dije, perdón, quiero saber esto, que no me habéis respondido, pues yo qué sé. Pero por otro lado también quería saber, ¿cuál es el protocolo que tenéis contra el tema del acoso escolar o el tema de los abusos y tal? Y me miraron con cara de... ¿Con cara de qué pregunta? O sea, exactamente, de aquí no pasa. Aquí no pasa. Aquí no pasa. Digo, no, pero igual que en otro concertado, sí que lo primero que me dijeron es, aquí hay un protocolo muy claro, cuando pasa esto, pasa consejo escolar, pasa tal, pero es verdad que en uno de los colegios me miran como diciendo, ¿para qué mencionas esto? Claro, tendrá que ver también con lo que destila ideológicamente ese colegio o la religión. O sea, tendrá que ver y también con el no reconocer que está pasando algo malo, con el no tomar cartas en el asunto. Pero lo que te digo, y que lo sabrás, es que en un colegio público el protocolo es así. Sí. Luego puede pasar lo que sea con un niño o lo que sea. Y claro, también es verdad que hay una... Mira, en ciertos colegios hay diversidad, ¿no? Y la diversidad para esos colegios es que a lo mejor va un niño indio, o va un niño chino, o va un niño negro, ¿no? O tú. Pero la verdadera diversidad es que admitan a niños pobres. O sea, quiero decir que al final la pobreza, la clase social es lo que define a un niño. Si es un niño indio de ejecutivos que han venido a vivir a Madrid o tal, va a tener menos problemas que si es un niño indio pobre. Es decir, que la clase social también influye en cómo sea. Quiero decir que puede haber además una presunción de diversidad donde no la hay verdaderamente, ¿no? Entonces, todas esas cosas en los colegios públicos es que lo tienen que asumir todo.
lo tienen que admitir todo, a lo mejor teniendo menos presupuesto, teniendo menos profesores de apoyo, teniendo menos... Pero eso es que eso es desde el poder se ha facilitado que sea así. Eso no, Es que además, no ha venido de la nada. Hubo un momento que podría haberse cambiado todo esto y no se hizo. ¿Y quién abre ahora el melón de todo eso? De esquilmar. ¿Quién abre el melón de... Bueno, ahora ya se está abriendo, las universidades públicas se están quedando sin presupuesto. Y las universidades privadas, algunas muy ligadas a asociaciones o ramas religiosas o como son sectas o lo que sea, pues ahí no hay ningún problema. oye, te quería preguntar, recuperar un poco el tema de la espiritualidad por cómo lo vives tú, porque has hablado de amigos. Te he leído artículos de una amiga que tuvo un artículo de 2002, una experiencia y se acercó al budismo, a su nueva manera de vivir, pero ¿cómo la vives tú? ¿Cómo la entiendes tú y cómo la vives tú en ese sentido? Porque además te escuché en la entrevista con Juan José Tamayo, podía ser, hablando de la espiritualidad laica también incluso, ¿no? Bueno, sí, él dice pero que... ¿cómo la vives tú? Él habla de ser cristiano sin creer, ¿no? Que ya es bastante... Sí, morón un sí, poco. sí. Bueno, yo ya te digo que hay valores que yo... O sea, por ejemplo, ahora con el Papa Francisco, cuando el Papa Francisco estaba vivo y era Papa, de repente hubo como un descubrimiento de, se puede ser progresista y ser Papa, o ser cura, o ser... Pero yo creo que eso estaba descubierto ya, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es lo que había planteado la teología de la liberación, etcétera, es lo que había planteado. De todas formas, el Papa Francisco siempre hay su china en el zapato eran las mujeres. Ahí es donde echaba bastante para atrás. Pero bueno, mi espíritu, hay valores del cristianismo que yo me he criado con ellos y que me parecen bien. Es decir, que... ¿Y fuera de? Quiero decir, la misericordia, la ¿Cómo lo vives la compasión, todo eso. espiritualidad? Y fuera de eso... ¿Como la trascendencia o el sentido de la vida o el... No sé cómo entiendes, es que como cada persona que le pregunta la espiritualidad lo entendemos, obviamente, como cada uno queremos. No sé cómo la interpretas o la vives tú. Yo creo que es como una vigilancia sobre el propio comportamiento. O sea, para mí la espiritualidad está cercana a los valores. Todos somos defectuosos. O sea, que, desde luego yo la primera, pero yo creo que con el tiempo hay valores que te hacen estar más en paz contigo mismo. A mí al menos me pasa, ¿no? Es como rebajar, además yo tengo un oficio público, rebajar el ego, que es una cosa que yo ahora veo que está aceleradísimo, porque la gente está haciendo propaganda de sí misma o publicidad de sí misma todo el tiempo. Sí. Sobre su trabajo. Entonces sería como rebajar el ego, dejar de mirarte un poco para adentro para mirar un poco lo que tienes fuera, ¿no? O sea, para mí sería como la atención que tengo que prestar, ¿sabes? O sea, el prestar, el que la atención no esté en tu ombligo, sino en lo que está pasando, en lo que pasa a tu alrededor. En escuchar y todo eso, yo digamos que muchas veces trato de actuar así a pesar de mi impaciencia. Soy una persona impaciente, pero muchas veces digo, tengo que pararme, lo practico mucho por la calle. En una ciudad tan acelerada como Madrid, pues
digo, tengo que pararme por la calle, tengo que escuchar, tengo que, esta persona mayor que está hablando conmigo, a lo mejor soy la única persona con la que va a pegar la hebra en toda la mañana. ¿Qué me importa pararme 5 minutos? O sea, cosas así que están dentro de mi cabeza que yo no las voy a escribir, ni las voy, no sé, ni. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Pero Elvira, escritora, ¿por qué no? no, ¿por qué no? Pero quiero decir que no pretendo dar lecciones, tengo mucho cuidado en eso, pero hay veces que a mí me gusta mucho observar el comportamiento humano y cuando veo un desboque tan individualista como hay ahora, pretendo pensar en cómo soy yo, o sea, en cómo me comporto yo. ¿Cómo me comporto yo? Estoy diciendo que soy humilde, pero en el fondo es una falsa humildad que trata de pescar elogios, como dicen en inglés. Estoy diciendo que me interesa el mundo, cuando en el fondo tengo una ramalaz egoísta que no lo puedo controlar. Estoy diciendo que no me importa lo que obtengo y tengo una vanidad que trato de ocultar, ¿sabes? Entonces, pues me parece que respirar hondo y pensar, por ejemplo, muchas veces, no eres tan importante. Eso creo que es un pensamiento espiritual, por así decirlo. Si tienes además personas a tu alrededor que te interesan mucho y las atiendes mucho y tratas de ayudarlas en la medida de lo posible, creo que eso te facilita el comprender el mundo. O sea, es muy al contrario. Normalmente se dice, no, es que este se preocupa de lo de Gaza, pero luego a la vecina no le da... No, para mí funciona al contrario. Cuando yo tengo compasión o tengo... o comprendo, soy comprensiva con la gente que tengo cerca, es cuando me siento más capaz de comprender al que tengo lejos. Oye, es un mensaje muy bonito. Oye, para ir cerrando, te voy a preguntar, has hablado que, bueno, que al final hay cosas, obviamente, del cristianismo que como hemos crecido y mamado con ellas, es imposible huir un poco del pensamiento judío-cristiano. De hecho, ahora te estaba escuchando hablar de vanidad, humildad y en un poco, obviamente, por dónde, bueno, son los elementos con los que nos han dicho a la jugar en todos los ámbitos. Pero, ¿hay alguna cosa de la iglesia, de estas tradiciones antiguas, como por ejemplo lo que has comentado de cuando eras pequeña, de los coros, los cantos, alguna parroquia, algo relacionado con, no ya con la fe, sino con la religión, que te conmueva esa espiritualidad, que te ayude a, yo qué sé, desde el que pasa por delante de una iglesia y se santigua o le encanta una capillita que hay en su pueblo o en lo alto de la montaña que le ayuda a conectar con el universo, con la tierra, aunque no tenga que ver con Dios? ¿Hay algo? Bueno, yo experimenté en Nueva York, pero es una cultura mucho más rica a nivel musical en las iglesias, o sea, todo lo que, bueno, y en general, ¿no? Y en general. El gospel. El gospel, todo eso, los coros, los coros, los gospel y los que no lo son, los de obra puramente religiosa, o sea, religiosa, clásica, por así decirlo, ¿no? Claro, eso es tan conmovedor que tú dices, yo podría ir a misa todos los domingos, porque es un espectáculo que te conmueve, que sí que sientes cosas así. Pero fíjate, cuando yo era pequeña, claro, iban a la iglesia sobre todo pues mujeres y las mujeres mayores, ¿no? Había algo que a mí o sea, yo oía a la gente, esas vocecillas, igual que me conmueven las voces de los niños, así cuando cantan, pero esas vocecillas de las viejas, cuando cantaban, ¿sabes? A mí me daba como un sentimiento, ¿sabes? De que estaba entre cómico y
como que estuvieras oyendo algo muy ancestral, ¿sabes? Entonces, Sí. a mí todo lo que me venden con música, me lo creo. O sea, quiero decir Te conmueve y te llena. sí, yo le daría un consejo, porque dicen que las iglesias se han vaciado, que va mucha menos gente, bueno, desde hace unos años y tal. No sé si ahora se están volviendo a llenar, pero yo creo que en España no sé cómo no han practicado más la música en la iglesia, porque es algo que realmente atrae muchísimo. Atrae, o sea, para mí es un atractivo, pero no para cantar 3 canciones horteras de estas de iglesia de los años 70, que fue el espanto, ¿no? Sino para hacer buena música de celebración, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que fui a... Bueno, es que en las iglesias en Nueva York había un montón de conciertos, no ya ligados a la misa, sino que en las iglesias se hacían conciertos de jazz, por ejemplo. Entonces, Sí. digamos que las iglesias se convierten en un sitio abierto en el que la vecindad hace cosas. Si tú solamente tienes las iglesias para que un cura te meta un rollo que además muchas veces es aburridísimo, o sea, no creo haber escuchado, yo claro, sé muchas palabras y expresiones de la misa, pero claro, ya a fuerza de oírlo, pero no porque en mi infancia prestara atención alguna, porque me ponía a pensar en otra cosa desde que entraba hasta que salía, ¿no? Pero bueno, claro, se te acaban quedando esas palabras bíblicas que algunas son muy bonitas, ¿no? Entonces yo escribí un libro sobre unas barrenderas que encuentran un bebé en la basura, que se llama Una palabra tuya. Cuando yo puse ese título, yo estaba pensando directamente en las palabras de la Biblia. O sea, yo pensaba que todo el mundo lo iba a entender, pero estaba desligándose. Es muy bíblico el nombre. Es muy bíblico. Claro, o sea, es que el término palabra es... Claro, pero yo pensaba que todo el mundo, cuando oyera una palabra tuya, todo el mundo pensaría, bastará para sanarme. Porque, claro, nos hemos criado con esa... O sea, yo no decía... digamos, partía la frase porque pensaba que todo el mundo iba a pensar o sea, que iba a ser como una canción muy conocida, ¿no? Que dices, Sí. te dicen la mitad de un verso y tú respondes con la otra. Pues no. Había mucha gente que ya no había ido a misa nunca y desconocía eso. Pero bueno, como el título quedó bonito, pero vamos, era Una palabra tuya bastará para sanarme. Cosa en la que yo creo, mira, es que al final tienes que elegir en lo que crees. Y en eso creo. En que hay veces que la gente está tan sola o desamparada o yo qué sé, o perdida, que si tú le dices una palabra, si te diriges a esa persona, si le hablas, es posible que la rescates de un momento de desesperación. Y esa es... ¿Por qué crees que hay tanta gente perdida hoy en día? ¿Porque hay demasiadas opciones o porque estamos un poco perdidos en el rumbo, no sabemos para dónde vamos? Todas estas incertidumbres globales el mundo va a peor en contra de lo que mucha gente piensa. Yo que creo el mundo que siempre va mejor. Creo que está más perdida en las ciudades, ¿eh? O sea, yo creo que en las pequeñas comunidades, en los pueblos, etcétera, pues a lo mejor pensamos están más aburridos, más solos, en un sentido de cantidad de gente, ¿no? En invierno se quedan muy vacíos, etcétera, pero yo que frecuento muchísimo el pueblo de mi madre, pues a las personas mayores las veo mucho más acompañadas. Y veo que la gente a lo mejor va al mismo bar, hay 2 bares, y va al mismo y tal, pero la gente se saluda y se pregunta y al cabo del día va saludando a mucha gente, etcétera. Y yo creo que esa sensación de comunidad pues está mucho más perdida aquí. Si a eso se le une la incertidumbre, no sé, estamos viviendo un presente muy agresivo, entonces donde es difícil ser optimista con respecto a lo que va a pasar porque hay tantos frentes abiertos que nos abocan a un desastre que dices, pues al final
lo que esperarías es tener una pequeña comunidad con la que sentirte un poco arropado. Y eso yo creo que es mucho más difícil en una ciudad como Madrid. Fíjate que yo que cuando me he ido fuera, la gente, bueno, en Etiopía, en India o donde has estado, has visto muchas cosas, te habrá cambiado. Y yo a todo el mundo le digo que lo que realmente me cambió fue el trabajo con las personas con drogodependencias aquí en Madrid. Porque te das cuenta que en el campo puede haber, yo qué sé, puede haber hambre. No en España, sino en otros países, ¿no? Puede haber hambre, pero lo que hay en las ciudades es miseria. Quiero decir, en el pueblo no saltas, en los pueblos no saltaban al que está tirado en el suelo porque le conocen de nombre. Aquí en las ciudades, como en Madrid, pasas por encima de la persona que está tirada en el suelo, literal, y sigues tu camino. Y nadie le conoce y no existe en ese sentido. O sea, pienso como tú. Creo que hay una falta de cohesión y de comunidad. Imagínate una persona que tenga problemas mentales por la calle. Pues es que, claro, en un pueblo siempre se ha dicho que crueles, que se ríen, que no sé qué, qué tal. Bueno, vamos a observar. Pero vamos a observar que era Juan el Loco. Pero vamos a observar la realidad con otra mirada no estrictamente urbana. Saben el nombre de esa persona y de alguna manera le están tolerando, aunque cuentan anécdotas o no sé qué o tal, le están tolerando con todas sus peculiaridades. Sí. Oye, para despedir, y no te quiero robar más tiempo y te lo agradezco 1.000.000, por cierto. ¿Qué crees que la Iglesia podría aprender de personas como tú que se alejaron de la fe de la institución? Vamos a decir de la institución. ¿Qué crees que podría aprender de personas como tú, que han tenido este camino que has tenido tú? Yo creo que yo me considero muy tolerante y te digo que a mí no tengo un rechazo a las creencias. Te digo, cuando yo veo un libro escrito por Richard Dawkins en el que trata de demostrar que Dios no existe, yo pienso, y qué trabajazo, ¿no? O sea, quiero decir que de alguna manera Dios es una ilusión. ¿Y cómo vas a...? Yo voy a ir a una persona y le voy a decir, mira, Dios no existe. Si es que tú tienes alguna prueba de que... ¿Para qué voy a perder el tiempo con eso? Eso no es... yo tolero sus creencias. Y hay personas muy bondadosas con esas creencias. Y hay personas que ayudan a su comunidad y que toman la mejor enseñanza de esa, digamos, de esa religión, ¿no? Entonces, de la misma forma que yo creo eso, creo que la institución católica es mucho más intolerante. Entonces, tal vez deberían aprender no ya de mí, sino de su propia gente. No de esta gente que va a darse golpes de pecho y no tiene ninguna caridad con nadie y no tiene, ¿sabes? Y que toman la religión como, digamos, como unido, asido a una ideología, ¿sabes? O sea, que dicen, soy de derechas, tengo que ser católico, tengo que ser... No, o sea, hay de todo, hay de todo. Creo que deberían... Creo que no tendrían por qué asumir que, o sea, que esa... digamos que el poder o las personas que están al frente de la religión católica no tendrían por qué asumir que han de ser de derechas. No, digamos que podrían ser más diversos, más variados, podrían entender que la vida lo es, que lo que importan son las obras, no el catecismo, cuando además el catecismo se escupe más que contra otros, ¿no? Creo que en ese aspecto, pues cuando, por ejemplo, un cura ha dicho una misa en la que hablaba de hay que ser abiertos con la inmigración, hay que pagarles lo justo,
y eso ha ocurrido en alguna iglesia en España ahora. Cuando escuchas eso, es tan de agradecer, porque estamos tan acostumbrados a que la Iglesia Católica sea estrictamente de derechas por todos los años, además que estuvo con la dictadura y todo eso. Sí. Que en España es, desde luego. Que claro, que no es que te sientas fuera porque no creas, es que es como que los ves enfrente. Entonces, yo creo que hubo un momento como de liberación, se llamaba pues la teología de la liberación, pero yo creo que los primeros que se liberaron de ese yugo fueron los propios curas, que se fueron a Latinoamérica y que pensaban, que creían en una sociedad más justa, o que, bueno, algunos se fueron a Latinoamérica para hacer lo que hicieron, ¿sabes? Pero me refiero a esos curas que creían en la igualdad social, que estuvieron en mi barrio. Hubo, y en el barrio que era Moratalaz y en Vallecas y tal, hubo curas que fueron importantísimos en la llegada de la democracia, ¿no? Entonces creo que pueden predicar de otra manera. No hace falta que se vean a sí mismos como defensores de los valores occidentales y cosas de estas, y que tengan tanta relación con la derecha española. Creo que hay otro tipo de sacerdocio posible, la verdad. Y en ese aspecto soy muy tolerante. Pues, Elvira, muchas gracias. Pues nada, encantada de hablar contigo, y ya nos encontraremos. Pecadito, yo no cargo, me cargan a mí. Entre rezos y murales, no sé si estoy aquí. Pecadito confesado, pero no. Mola mucho hablar con Elvira. Tiene tanto que contar, te da tanto para pensar, que seas o no afín a lo que piensa, es súper interesante. Siempre se necesitan personas que critiquen y señalen los errores. Y si es desde fuera, mejor, porque los podrá ver con más distancia y probablemente no pasará por alto ciertas cosas que el resto damos por habituales. Antes de despedirme, 3 cosas. Número 1. Dejadme vuestra opinión en comentarios, por favor. Y si os gusta el podcast, dadle like y suscribiros. Número 2. Si os ocurre alguna persona de este perfil a la que queráis que intente traer al podcast, hacedmelo saber, o bien por redes sociales, o bien respondiendo al newsletter de Pecadito. Si os suscribís, leeréis particularidades de la entrevista, otros asuntos relacionados con el tema del podcast y, como no, sabréis antes que el resto quién es el siguiente invitado. Número 3, y fin de la chapa, de la brasa o de como lo queráis llamar. Que Dios nos bendiga a todos y nos regale una buena tarde, una buena noche, una buena mañana, un buen concierto, una buena siesta o un buen desayuno. Pecadito.